Lección 29, Penas privativas de libertad, y ejecución y la ejecución de las penas privativas de libertad. 1. Naturaleza de la ejecución de la pena privativa de libertad. La ejecución o efectiva aplicación de la pena privativa de libertad hace referencia a las condiciones de su cumplimiento. El derecho penitenciario surge como el conjunto de normas que regulan el funcionamiento interno de las prisiones, así como las actividades y condiciones de vida de los reclusos. 2. Evolución penitenciaria. 2.1 Los orígenes del sistema penitenciario. El origen de los actuales sistemas penitenciarios se encuentra en la época en la que la pena privativa de libertad tenía todavía un cariz instrumental y se utilizaba para explotar a los penados como mano de obra. El tránsito a la edad contemporánea trajo consigo un replanteamiento profundo de la pena de prisión, que afectó a su régimen de ejecución. Las aportaciones de Ovar y Betam, a finales del siglo XVIII, produjeron un cambio radical en las cárceles en Europa. Surgieron sistemas penitenciarios que constituyen los antecesores más directos de los actuales. 2.2 Los sistemas penitenciarios. 2.2.1 Sistema pensilvánico o filadélfico se inspiraba en un planteamiento moralizante, que perseguía que el recluso se transformase a través del arrepentimiento, el silencio, la meditación y el aislamiento absoluto. Los penados permanecían constantemente solos en sus celdas, sin poder establecer ningún tipo de contacto con el exterior ni con el resto de sus compañeros. El sistema presentaba graves inconvenientes, como por ejemplo, los graves efectos que provocaba en la salud física y mental de los penados. Por otro lado, hacía muy difícil la reintegración a la vida en sociedad. 2.2.2 Sistema auburniano o de Auburn. En este sistema, el aislamiento del recluso era solo nocturno, pues durante el día se imponían el trabajo en común y actividades educativas básicas. Regía la regla del silencio absoluto, la prohibición de todo contacto con el exterior y una disciplina muy estricta, que implicaba la aplicación de castigos corporales. El sistema auburniano resultaba más rentable que su antecesor y mitigaba los efectos que éste causaba sobre la salud de los reclusos. 2.2.3 Sistemas progresivos y sistemas de individualización científica. El sistema progresivo supone un salto cualitativo en la evolución penitenciaria y es asumido por la actual legislación penitenciaria española. Concibe el tiempo de encierro como un proceso de preparación del penado para su vuelta a la vida libre en sociedad. Incorpora una verdadera finalidad rehabilitadora. Existen variantes de este sistema, pero todas tienen elementos comunes. El tiempo de privación de libertad se divide en periodos, que van desde el inicial, que es el más duro o restrictivo de los derechos del penado, hasta el final, en el que él mismo puede terminar de cumplir su condena en libertad. El paso de un periodo a otro se decide en función del tiempo transcurrido, de la evolución del penado y de su comportamiento. En los diferentes periodos, se realizan actividades orientadas a la reinserción social. La rigidez inicial fue superada por el sistema de individualización científica, considerado por la opinión mayoritaria como una variante del sistema progresivo. Las particularidades de este sistema son las siguientes: permite que el recluso pueda ser inicialmente clasificado en cualquiera de los periodos de cumplimiento. Hace posible que el penado no tenga que pasar por todos los periodos hasta llegar al último. Prevé un tratamiento y un régimen individualizado de cumplimiento para cada recurso. 3. El derecho penitenciario español. El derecho penitenciario se define como el conjunto de normas que regulan la ejecución o régimen de cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad. Constituye una parte de la ius puniendi estatal y está llamado a cumplir determinadas funciones y a respetar determinados límites y garantías de acuerdo con la Constitución. 3.1 El régimen de ejecución de las penas de prisión en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario. 3.1.1 Consideraciones previas a normativa vigente y sistema penitenciario. Los aspectos esenciales de la ejecución de la pena de prisión se recogen en la LOGP, que es desarrollada por el RD 190/1996. Ambas normas se inspiran en los sistemas progresivos y también en su variante denominada sistema de individualización científica. Con la introducción de la pena de prisión permanente revisable, se pueden hacer las siguientes puntualizaciones. El contenido de la prisión permanente revisable es el mismo que el de la pena de prisión.
La reforma penal de 2015 redefine la naturaleza de la libertad condicional, que pasa a ser una forma de suspensión de la pena de prisión permanente revisable y de la pena de prisión. B. Régimen, sentencia y tratamiento. La normativa vigente en materia de ejecución de la pena de prisión impone al penado un régimen de cumplimiento de su condena. Este régimen determina la distribución de su tiempo en su día a día, así como el conjunto de actividades que tendrá que realizar. En paralelo a este régimen, cada penado será destinatario de un tratamiento, que se define como el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de su reeducación y reinserción social. Tanto la pena de prisión como el tratamiento deben orientarse a la consecución de los mismos fines de reinserción y rehabilitación. 3.1.2 Establecimientos penitenciarios. Es preciso tener en cuenta la causa que motiva el ingreso de una persona en centro penitenciario, pues, dependiendo de la misma, el establecimiento penitenciario de destino será distinto. Se pueden diferenciar 4 posibilidades: 1. Sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente que condene el sujeto a la pena de prisión. 2. Sentencia firme dictada por el juez o tribunal competente por la que se imponga al sujeto una medida de seguridad privativa de libertad. 3. Auto dictado por el juez o tribunal competente que acuerda la prisión preventiva del sujeto. 4. Orden de detención que puede dictar la policía, el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial. El establecimiento penitenciario en el que el sujeto será privado de libertad puede ser alguno de los 3 siguientes: establecimientos penitenciarios para presos preventivos. En ellos ingresan los presos preventivos y las personas privadas de libertad en virtud de orden de detención. También podrán cumplirse en este tipo de establecimientos las penas y medidas de seguridad privativas de libertad cuando el internamiento efectivo pendiente no exceda de 6 meses. Establecimientos de cumplimiento. En ellos ingresan las personas condenadas en sentencia firme a una pena de prisión superior a 6 meses. Se diferencian los cerrados, los ordinarios y los abiertos. En cada uno de ellos se aplica un régimen de cumplimiento de la pena de idéntico nombre. Establecimientos especiales. Entre los mismos se diferencian los centros hospitalarios, psiquiátricos y de rehabilitación o inserción social. En ellos prevalece el carácter asistencial o rehabilitador del internamiento. 3.1.3 Aspectos esenciales de la ejecución de la pena de prisión. A. Grados de clasificación y regímenes del cumplimiento. Una vez que el condenado a prisión ingresa en el establecimiento de cumplimiento, debe ser clasificado dentro de alguno de los grados que la normativa vigente diferencia como etapas de cumplimiento de la pena de prisión. Se diferencian 3 grados de cumplimiento más una cuarta etapa denominada libertad condicional, durante la que el penado puede cumplir su condena en libertad. Los 3 primeros grados o etapas de cumplimiento de la prisión son las siguientes: primero, primer grado, en el que se clasifica a los penados considerados de peligrosidad extrema o inadaptados al régimen ordinario. En este primer grado rige el régimen cerrado, caracterizado por un intenso control y vigilancia de los penados. Segundo grado, en el que se clasifica a los penados en quienes concurren circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia. Suele ser el grado de clasificación del inicio del cumplimiento de la pena de prisión y el que se asigna a los penados pendientes de clasificar. Tercer grado, en el que se clasifica a los penados que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. En este tercer grado rige el régimen abierto. B. El principio de flexibilidad del sistema penitenciario español. Rige el principio de flexibilidad. Esta flexibilidad se advierte en las siguientes posibilidades que ofrece la normativa vigente. 55. Primero, flexibilidad en cuanto a la clasificación inicial en grado. Permite que el penado, en atención a sus características, pueda ser clasificado inicialmente en cualquiera de los 3 grados analizados. Lo que no permite la ley, con carácter general, es que el sujeto acceda a la libertad condicional desde el inicio del cumplimiento de la pena de prisión. La clasificación en el tercer grado exige haber satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito. El Código Penal establece una limitación para la clasificación inicial en tercer grado a través de los denominados periodos de seguridad. En este sentido, se hacen las siguientes precisiones: cuando la duración de la pena impuesta sea superior a 5 años,
el juez podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la condena. Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a 5 años y consecuencia de la comisión de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, delitos de terrorismo, etc., la clasificación del condenado en el tercer grado penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma. El acceso al tercer grado de los condenados a prisión permanente revisable no podrá efectuarse, hasta el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva, en el caso de delitos de terrorismo. B. Hasta el cumplimiento de 15 años de prisión efectiva en el resto de casos. Los condenados por delitos de terrorismo no podrán disfrutar de permisos de salida hasta que no hayan cumplido un mínimo de 12 años de prisión. Los condenados en el resto de delitos deberán cumplir un mínimo de 8 años de prisión. Segundo, flexibilidad para determinar la progresión o regresión a través de los diferentes grados. Tercero, flexibilidad para determinar el régimen penitenciario y el tratamiento del penado. 3.1.4 Beneficios penitenciarios se definen como aquellas medidas que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o la del tiempo efectivo de internamiento. Estos beneficios responden a las exigencias de la individualización de la pena en atención a la concurrencia de factores positivos en la evolución del interno. Existen dos clases de beneficios penitenciarios: primero, el adelantamiento de la concesión de la libertad condicional; segundo, el indulto particular. La concesión del indulto supone una reducción de la condena impuesta en sentencia firme. El indultado pierde su condición de condenado, pues el indulto extingue la responsabilidad penal. 3.1.5 Licenciamiento definitivo y asistencia postpenitenciaria. El licenciamiento definitivo se produce una vez el penado ha cumplido su pena o cuando, de algún otro modo, ha extinguido su responsabilidad penal. 3.2 Ejecución de la pena de localización permanente. Esta cuestión carece de desarrollo de comentario. 3.3 El juez de vigilancia penitenciaria, JVP, la LOCP introdujo la figura del JVP, otorgándole importantes competencias en el control de la ejecución de penas y medidas de seguridad privativas de libertad. 56 Las competencias que la LOCP atribuye al JVP con carácter general son las de hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos preferentes a las modificaciones que pueda experimentar, salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones. Las competencias específicas asignadas al JVP son la resolución de propuestas y revocaciones de libertad condicional, la aprobación de beneficios penitenciarios, la resolución de recursos preferentes a la clasificación inicial y a provisiones en grado, y el control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias.